Creo que estamos en un momento de cambio generacional fuerte donde hay una distancia que vale la pena acompañar lo más posible, pero me parece que estamos todos como un poco confundidos, ¿no? Como generación de cómo se acompaña a los chicos más grandes, cómo darles libertad, pero a la vez estar cerca, cómo lograr estar cerca de lo que pasa en la escuela cuando por ahí ya no nos cuentan. El aula como laboratorio de innovación. Esa es la pregunta o es el tema que nos convoca para el encuentro de hoy, y para eso vamos a hablar con Belina Furman, una especialista que además viene de un área que no es a priori el área de cualquiera estaría esperando, ciencias de la educación o lo que fuera, sino que venís del lado de la biología. Entonces uno piensa, qué interesante ese circuito, ese recorrido que hiciste, partiendo de la biología y llegando a la educación. Lo primero que pienso es Piaget. Y vengo del laboratorio, ¿no? Del laboratorio mismo, con mesada y con bichos, con ratones. Y di una vuelta larga ya a esta altura, metiéndome muy de cabeza con Piaget y todos sus secuaces en Ciencias de la Educación, que fue lo que estudié en el posgrado. Pero creo que me encantó el título que le pusieron a esta charla del aula como laboratorio para la innovación, porque creo que la mirada de nosotros educadores, como educadores, educadoras curiosos, con ganas de entender qué pasa y de que eso que pasa nos genere nuevas preguntas y entonces ensayemos cosas y veamos si funciona. Esa mirada científica de la enseñanza para mí es súper potente para todos los que hacemos educación hoy, para seguir encendidos, para seguir teniendo ganas, para buscarle la vuelta, para probar qué hacemos cuando las cosas no funcionan. Por lo menos a mí como docente eso siempre me mantiene la llamita encendida de querer enseñar. Bueno, dijiste una palabra clave que es la de científicos. En general al docente no se lo trata como científico. Y sin embargo, muchas de las personas que están aquí en el auditorio deben haber estudiado ciencias de la educación. ¿Cómo hace un docente para utilizar los métodos de la ciencia en el aula? Bueno, no es que uno se va a convertir en científico en el sentido de que va a hacer experimentos controlados y todo armadito y sacar evidencia y estar, ¿no?, publicando papers académicos. Por supuesto que no. Me parece que es más una actitud hacia la vida, un estar en la vida y en el aula, que tiene que ver con hacernos preguntas y con disfrutar esto que nos devuelven los alumnos de con qué engancharon, con qué no, qué los ayuda a comprender, con qué preguntas se encienden más, qué de lo que hacemos nos satisface más a nosotros. Es esa búsqueda constante. Yo la llamo a la científica porque es muy ese espíritu científico preguntón, ¿no?, curioso del mundo que creo que ayuda en cualquier profesión y que la docencia es una donde tenemos todo el tiempo cosas que pasan que nos ayudan a pensar. En la medida que eso lo disfrutemos, creo que la vamos a pasar bien en el aula. Una de las cosas que siempre se habla en el aula es la dificultad que el docente encuentra frente a la resiliencia de los alumnos, las pocas ganas, el poco espíritu que puede tener del otro lado. Pero ¿y nosotros? ¿Qué tenemos que revisar nosotros como docentes? ¿Cuáles son nuestras propias dificultades? Bueno, yo siento que venimos hablando mucho de innovación educativa, ¿no? Se ha puesto de moda y todos sentimos que hay algo que cambiar, no es tan claro qué. Pensando en estas cosas y trabajando con muchas escuelas, una cosa que creo muy fuertemente es que para empezar a cambiar lo primero que tenemos que hacer es detectar qué ya hacemos bien. ¿Qué de lo que hacemos vale la pena conservar, ¿no? Innovar no es hacer borrón y cuenta nueva, operar por demolición, sino justamente mantenernos en apoyarnos bien sobre nuestros zapatos, sobre eso que ya hacemos bien, que ya disfrutamos, que ya funciona, y después empezar a hacer algunas pequeñas vueltas de tuerca, ajustes sobre eso que no está logrando llegar a los alumnos. No es fácil dar clase hoy en ningún nivel educativo, probablemente en secundaria menos aún. Las condiciones de trabajo en las escuelas no son fáciles, nunca ha sido fácil la docencia, pero todos los que, bueno, estar aquí un enero, ¿no?, habla de educadores y educadoras apasionadas que siguen apostando por esto, que a la vez da tantas recompensas, que es estar con alumnos de todas las edades y sentir que hay algo de cambio que estamos generando en sus vidas, ¿no? Entonces, primero creo que para empezar a cambiar necesitamos primero ver en qué estamos bien parados, para después ver qué es lo que no termina de funcionar, cómo presentar nuestras disciplinas de otros modos, cómo cambiar por ahí los recursos, cómo buscarle la vuelta a cosas nuevas que nos entusiasmen a nosotros también, ¿no? A veces uno pone play y vuelve a decir en la misma cantinela muchos años seguidos,
y cuando uno ya se está aburriendo en el aula hay algo que no está funcionando. Ahora hablas de eso y pienso que en principio todo lo que uno hace bien lo puede percibir desde una forma cualitativa. Pero cuando tiramos un examen o hay una prueba PISA, es todo cuantitativo. Sí. Entonces, ¿cómo hacemos para que convivan esos dos mundos? Bueno, hay dos mundos bien distintos, ¿no? Uno es el de la política pública, el de PISA, el de las pruebas Aprender, donde se evalúan los grandes números de escuelas. PISA es una prueba que se hace de manera muestral, Aprender es una prueba censal, se evalúa, ustedes saben, a todas las escuelas. Y yo creo que los resultados de estas pruebas estandarizadas de lápiz y papel, donde los chicos en un ratito nada más tienen que ellos solitos y su hoja o su computadora poder dar cuenta de lo que saben, es una foto que captura una parte de la realidad, claramente no todo, pero que sirve para tomar decisiones gruesas, para tomar decisiones de política pública, de a qué escuelas ponerle más fichas o más recursos, en qué áreas. O sea, en ese sentido creo que las pruebas estandarizadas son un elemento que ayuda a tomar buenas decisiones en educación. Después uno puede discutir si la prueba está bien hecha, mal hecha, qué pasa con la comparación entre países en el caso de PISA. En el caso de las Aprender, creo que hay mucho para seguir haciendo sobre los informes que recibe cada escuela de los resultados para ver cómo eso se puede trabajar al interior de las escuelas con los equipos. Pero por supuesto que no es la única manera de evaluar lo que los chicos aprenden, ¿no? Es una foto y para entender lo que los chicos y chicas aprendieron hay que lograr meterse en sus cabezas. Y eso implica una evaluación más auténtica, más ponerlos a hacer cosas, ¿no? No sé, en el caso de ciencias naturales, si yo les quiero enseñar a investigar y después en la prueba les pregunto qué es una investigación o les pido que me definan los pasos del método científico, hay una disonancia entre lo que yo quería que aprendieran y cómo estoy tratando de darme cuenta de si lo aprendieron o no. Ahí tendré que hacerlos hacer algo más relacionado con la vida real, en lo posible, y si no es posible, porque tengo un montón de alumnos y un montón de cursos, hacer pruebas de lápiz y papel, pero que tengan más autenticidad, que haya preguntas para pensar, problemas, buscarle la vuelta, ¿no? No digo que sea fácil, pero digo que por ahí creo que va el camino. Y ahí es pensar, ¿no? De lo que tenemos que enseñar, cuáles son las cosas que los chicos no se pueden perder, si voy a enseñar la Revolución Francesa, si voy a enseñar fuerzas y movimientos, si voy a enseñar leyendas del norte argentino. Lo que es el contenido que vaya a enseñar es cuáles son las grandes preguntas detrás de ese contenido, qué es lo que vale la pena saber, qué es lo que se perderían los alumnos si no aprendieran eso, si no aprendieran fracciones, si no aprendieran la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es lo realmente valioso de eso? Y una vez que uno tiene eso claro como docente, me parece que ahí es buscar el recurso y el hilo argumental de qué voy a hacer en la clase 1. Si no, los currículums realmente nos juegan una mala pasada en el sentido de que son listas de contenidos, que el que los armó, y yo participé varias veces en el armado de diseños curriculares en distintas provincias, y el que los arma tiene una narrativa, una lógica detrás, pero lo que uno recibe del otro lado como educador es una lista de contenidos que los va tildando, ¿no? De algún modo. Y me parece que hay que recuperar ese gran para qué de lo que estoy enseñando. Y a veces vamos a encontrar que por ahí no es tan obvio el para qué de lo que tengo que enseñar, y yo siempre trabajo mucho en talleres donde hacemos priorización curricular, ¿no? Usamos una estrategia que se llama el círculo de la comprensión, donde decimos, bueno, en el centro, cuáles son los aprendizajes perdurables para la vida que queremos que los chicos se lleven de lo que a mí me toca enseñar, ¿no? Inglés en segundo grado, historia en cuarto año, lo que sea. En el segundo círculo es, bueno, que es importante que conozcan, pero si todos no se los llevan para la vida, no son los irrenunciables, no es tan grave. Y en la tercera circunferencia es, bueno, ¿con qué quiero que se familiaricen? Y es una lógica que te ayuda a ver, bueno, ¿qué es lo importante de mi materia? Y hay cosas que por ahí no son tan importantes y les estamos dedicando igual de tiempo que a otras, y eso hace que vayamos medio pasando todo con el mismo nivel de profundidad baja. Empezar a enseñar mejor requiere tomar decisiones curriculares de que a algunas cosas les voy a dedicar más tiempo y a otras no, y algunas por ahí no las voy a tocar, aunque estén ahí, y ahí eso dependerá, ¿no? de cuánto control uno tenga de afuera. Eso, perdóname que te interrumpa, pero eso lo diste en un taller en Chile. Yo estuve ¿te acordás? ¿Te acordás? Sí, eso es cierto. Pero vos acompañabas ese círculo del conocimiento significativo más el otro que era el conocimiento que esté en el ambiente y nada más. Lo acompañabas también con ejercitación. Sí. Que la ejercitación también tenía que tener, no era solamente no era una ejercitación tipo gimnasio, levantá 10 veces esta pesa, sino que ponías
en funcionamiento un montón de estrategias para llegar a ese conocimiento. Bueno, si yo decido que tal tema es fundamental, supongamos en biología, bueno, evolución de los seres vivos, si yo decido, ¿no? No es que lo decido sola, hay criterios, ¿no? Tiene que ser algo importante para la disciplina, tiene que idealmente ser relevante para la vida de los alumnos, etcétera, etcétera. Una vez que decido lo que es mi contenido fundamental y al que le voy a dedicar más tiempo, ahí tengo que empezar a ver de qué maneras qué quiero que hagan, ¿no? los estudiantes con ese contenido. Yo siempre hago un ejercicio que por ahí es el que hice en Chile, de pensar, bueno, algo que uno comprenda bien, ¿no? Alguien me decía la otra vez, bueno, yo comprendo bien la Revolución Francesa. Bueno, ¿por qué? ¿Cómo te das cuenta de que lo comprendes bien? La comprendes bien porque, bueno, cuando la puedo explicar, puedo contar qué pasó antes y qué pasó después, qué pasaba en otras partes del mundo. Leo el diario hoy y me doy cuenta de las huellas del proceso de la Revolución Francesa que hoy tienen relevancia en cómo es la democracia actual. Se lo puedo enseñar a alguien que no sabe nada y también a alguien que sabe mucho. Me divierto enseñándolo. Y otra me decía, bueno, yo comprendo bien cómo hacer lemon pie. Y bueno, ¿cómo te das cuenta? Bueno, porque lo hago y la gente se lo come y le gusta, me piden más, es rico. Si no tengo limón, tengo naranjas y con eso también me las ingenio para transformar la receta. Lo hago seguido, es algo que no solo me gusta, sino que lo ejercito. Puedo escribir la receta, un instructivo, se le puede enseñar a alguien que no sabe cocinar o a alguien que sabe cocinar muy bien, ¿no? Entonces, 2 ejemplos de qué significa. A mí me gusta mucho el pedagogo David Perkins y él dice comprender es poder actuar con el conocimiento de muchas maneras distintas. Entonces, volviendo a lo que vos decías es, si yo para que los chicos comprendan algo bien, lo que yo tengo que generar es que puedan hacer muchas cosas con ese conocimiento. Por ejemplo, si entienden la teoría de la evolución, tienen que poder explicar un caso cotidiano como qué pasa cuando fumigo las cucarachas y aparecen otras, si son las hijas o son otras que estaban antes. Puedo tratar de poder explicar qué pasa, no sé, si hago algo en la vida y me esfuerzo mucho, si eso va a ser heredado por mis hijos o no. Un montón de cosas cotidianas que tengo que poder poner en juego con eso que aprendí en profundidad. El problema de comprender algo bien y de poder hacer transferencias es que lleva tiempo de aprendizaje, no sucede rápido. Con lo cual vuelvo a esto de que uno tiene que enseñar. Para mí el gran lema es menos es más, en el sentido de menos cobertura superficial de contenidos y más profundidad. Yo creo que más allá de que todos tenemos que, en el espacio donde enseñemos, tenemos que cubrir contenidos, en Argentina tenemos una cierta libertad para tomar decisiones de a cuánto le dedicamos más tiempo, a qué le dedicamos más tiempo, a quién no. Hablando de los exámenes estandarizados al principio, hay países donde tenés gente respirándote en la nuca segundo a segundo de qué enseñás que no, y sobre todo tenés exámenes estandarizados, no sé, en Inglaterra, en un montón de países, donde si a los chicos les va mal en esos exámenes, no hay chance de que vayan a la universidad. En Argentina no tenemos eso, y creo que eso es algo que vale la pena aprovechar a nuestro favor para tomar decisiones curriculares nosotros, de a qué le vamos a dar más bolilla y a qué menos. Siempre se habla del bajo umbral de frustración que tienen los estudiantes. ¿Y nosotros no tenemos un bajo umbral de frustración también? Re bajo, ¿no? A ver, quien no tenga un umbral bajo, levante la mano. A mí me preocupa mucho eso en la crianza de los chicos. Es una de las cosas en las que vengo trabajando y escribiendo, ¿no? ¿Cómo hacemos para nosotros mismos? Y también en psicología cognitiva se habla del growth mindset, de la mentalidad basada en el crecimiento, ¿no? En oposición a mentalidad fija, ¿no? Hay una investigadora que se llama Carol Dweck, que dedicó toda su carrera a esto, que habla de estas 2 mentalidades, fija o de crecimiento. Y lo que ella dice es que la gente tiene, si uno mira cómo uno aborda un problema cuando algo no le sale bien, cuando algo te frustra, hay gente que dice, bueno, no me sale porque soy malo de antes, no tengo con qué, ¿no? Soy malo, soy medio tonto, no tengo el talento. Y hay otra gente que dice, bueno, todavía no lo intenté lo suficiente, tengo que seguir. Esos son los que tienen mentalidad de crecimiento, que es lo que uno quiere cultivar, ¿no? El otro día me contaban que en Japón, por ejemplo, sería como muy mal visto decir soy malo en matemática, algo que nosotros decimos como muy livianamente acá en Argentina y en muchos países, ¿no? Bueno, soy malo en matemática, ¿no? Como no podés ser malo en matemática. Si sos malo en matemática es que todavía no te esforzaste lo suficiente trabajando en matemáticas. Y algo que se sabe de esto es, pensando en los chicos, pero por ahí tenga que ver también con los alumnos.
que cuando uno les elogia la inteligencia o el talento, ¿no? Si uno les dice, sos un genio, sos bárbaro en matemática, o si la única manera de mirar el talento es una nota, lo que empiezan a hacer los chicos es elegir cosas más fáciles cada vez. Hay una investigación súper linda de esta autora, Carol Dweck, que ella les da problemas de matemática a chicos de un montón de escuelas. Y entonces a la mitad de los chicos, es un experimento, ¿no? Entonces a la mitad de los chicos los elogia cuando les sale bien por el talento. Les dice, uy, muy bien, se nota que sos buenísimo en matemática. Y a la otra mitad los elogia el esfuerzo. Y les dice, se nota que te esforzaste mucho, por eso te salió bien. Y después les da un nuevo set de problemas para elegir. Y aquellos que habían sido elogiados por el esfuerzo, por el te esforzar, esos eligen problemas difíciles. Y los otros eligen más fáciles. De algún modo porque tienen miedo como de perder su reputación, ¿no? Su autoimagen. Hay algo ahí que me parece que tenemos pensando en la crianza, en los chicos, o en gente que tengamos al lado, niños, pero también en los alumnos, ¿no? Cómo ayudamos a que puedan ver esos logros que van teniendo. Siempre pensamos que todos nuestros contenidos, que cuando le cambiamos la vida a una persona, cuando trabajamos sobre contenidos, y en realidad estamos directamente cambiándole la vida con una frase, con una idea que viene totalmente en paralelo, ¿no? Mucho Hay más, que estar, ¿no?, muy consciente de cómo intervenimos en la vida de los demás. Sobre todo porque esto de que el ser docente, ¿no?, uno lo transpira, hay algo del ser, ¿no?, de estar en el aula de cierta manera, con cierta empatía con los chicos, con cierta conexión que a veces enseña tanto más que lo que pongamos en el pizarrón. Por supuesto que eso otro también importa, a mí eso me importa particularmente, pero esa manera de estar en el aula creo que termina siendo más influyente que todo lo demás. Hay un libro muy lindo de Pedro Mayral que se llama El equilibrio, y en ese libro él cuenta cómo le costó al hijo aprender a andar en bicicleta. Uh-huh. Y lo primero que piensa el chico es, en la Play es mucho más fácil. Claro. ¿No? En la Play es mucho más fácil andar en bicicleta. Y Pedro le cuesta mucho explicarle, porque finalmente es una acción corporal, cómo encontrar el equilibrio. Por eso se llama El equilibrio el libro. Y pienso, la compu es una gran herramienta para el aula, pero puede convertirse también en un bastón que cuando no la tenés al lado te complique la vida. Creo que en el aula es más que nada una aliada en la medida que la usemos bien y que no sea, bueno, te ponga a leer un PDF, que es lo mismo que estabas leyendo en el pizarrón. En casa me parece que hay que tener más cuidado, parecido a lo que decías de la historia acá de Pedro. Un amigo, una historia muy parecida de un amigo, donde el hijo hacía construcciones con bloques de plástico, de Lego, de Rusty, y obviamente salían bien mal, quedaban un poco torcidas, se caían y había que hacer un montón de esfuerzo cognitivo para armar eso y que quedara bien. Y en un momento empezó a construir con Minecraft. Minecraft es un juego de computadora que es súper interesante porque uno arma ciudades y hace algo parecido al Lego, pero en la computadora, con muchas más posibilidades, pero que las cosas no tienen fricción, no se caen, no se rompen. Y entonces mi amigo me contaba, es una historia que yo puse en el libro porque me impactó mucho, esto de que una vez que el hijo empezó a jugar con el Minecraft, no había manera de que quisiera jugar con los Lego reales, porque en el mundo real las cosas sí tienen fricción, las cosas nunca salen perfectas. Y en ese sentido a veces la compu puede ser un bastón que después no nos deje volver atrás. Pero creo que depende mucho uno habla a veces de la tecnología secas, ¿no? Es buena, es mala. A mí me suelen preguntar esto de ¿qué la tecnología es una amenaza, es una oportunidad? Y me parece que hablar de la tecnología secas es no decir mucho, porque uno puede jugar un videojuego, puede programar un videojuego, uno puede poner a los nenes a ver videos todo el día o puede ponerse a hacer videos con los nenes. Ahí me refiero, ¿no?, a la crianza, pero lo mismo en el aula, ¿no? La tecnología puede ser una aliada increíble del aprendizaje o puede ser un entretenimiento para dejarlos tranquilos. Y ahí se juega todo. Me da la sensación de que, por lo que estás contando, una buena manera de entrar en una dinámica distinta es el aprendizaje basado en proyectos. Es una de las maneras, no es la yo no creo que haya ninguna receta con la que casarse, ir con esa y ya está, y las demás no. A veces eso pareciera, ¿no? Uno se van poniendo cosas de moda y uno dice, bueno, ya está, encontré la posta. De hecho, el aprendizaje basado en proyectos, los proyectos, el primero que habló de esto fue hace más de 100 años
Kilpatrick, un discípulo de John Dewey, de los padres de la escuela nueva. Yo creo que tiene mucho valor el aprendizaje basado en proyectos en la medida que los proyectos estén bien armados, porque proponen a los chicos un desafío que hay que resolver a lo largo de varias semanas, terminan un producto final, idealmente auténtico, donde los chicos tienen que mostrar lo que aprendieron, pero digo, tienen que estar bien hechos porque tienen que ser proyectos bien conectados con lo que es importante que aprendan, ¿no? Te doy un ejemplo que me contaba un colega. Me contaba que había estado en una provincia donde hacía tiempo que estaban empezando a trabajar con esto en todas las escuelas. Y estaba en secundaria y estaba en una clase de proyectos de chicos de cuarto año. Y los chicos estaban haciendo galletas de arroz. Y entonces los chicos les decían, yo me doy cuenta que con esto puedo aprender química porque hay un montón de reacciones involucradas. También podría estar aprendiendo matemática o comunicación si hiciera una campaña, pero la verdad es que lo que estoy haciendo son galletas de arroz. Entonces ahí me parece que hay que tener cuidado con los proyectos, que son una gran fuente de autenticidad, de sentido, y eso es lo que hoy es más difícil, lo que tenemos, creo, como generación de docentes que recuperar, porque los chicos en su gran mayoría no le están encontrando el sentido en la escuela, a la escuela, sobre todo en secundaria, pero a la vez hay que tener cuidado que los proyectos no sean un como sí y los mantengo entretenidos y después les enseño las reacciones químicas peladas o contenido descontextualizado, ¿no? Es parte como del amasado que hay que hacer, que los proyectos hablen de las grandes preguntas de cada área, de los grandes temas, de las grandes maneras de abordar el conocimiento de las áreas. Entonces, en la medida que uno dedica tiempo a que en algún momento del trimestre, o idealmente más de un momento, los chicos paren y tengan que escribir, bueno, la idea, algo que pensé por primera vez que antes no sabía, algo que aprendí nuevo en la escuela y de dónde lo aprendí, algo en lo que cambié de idea, 3 ideas que me llevo de matemática, o 3 cosas que puedo hacer ahora. Hay que dedicarle tiempo porque a nadie, a los adultos tampoco nos sale espontáneamente darnos cuenta de lo que aprendimos. En general eso es un aprendizaje más invisible. Para que se vuelva visible, y eso es clave para generar lo que se llama aprendizaje profundo, ese que queda, que no te pasa de largo, tenés que hacer cosas. Si no, el discurso no funciona, funcionan las estrategias. Entonces ahí, en la medida que vayas haciendo pequeñas actividades para que los chicos se vayan acostumbrando a que siempre van a tener algún momento de reflexionar sobre qué aprendí, para qué me sirve lo que aprendí, en qué otras ocasiones lo puedo usar. Hay una herramienta muy fácil de usar que se llama la escalera de la metacognición, que tiene esos escalones, ¿no? ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué lo voy a usar en otras ocasiones? Pero no sucede espontáneamente, lleva tiempo y son rutinas que se establecen, y ahí yo creo que empieza a cambiar esa cosa que viene de la afuera, ni siquiera de los otros docentes de la mañana, sino del mundo. Los chicos quieren, sobre todo en primaria, tienen mucho con esto de jugar, competir y ganar, y por ahí no es tan grave en la medida que haya otros espacios para que tomen conciencia de su aprendizaje. No sé, la maestra de uno de mis nenes en la escuela, en el boletín, les hacía poner en cada trimestre, escribir las cosas que habían aprendido. Y me parecían cosas, qué sé yo, simpáticas, pero no sé cuán profundo era ese trabajo, pero era un acercamiento, me parecía, darle el espacio a eso. Y para mí esa es una de las cosas que más tenemos a mano todos los docentes, hacer pequeñas paradas de metacognición en cualquier materia que enseñemos, en cualquier nivel. Yo tengo acá varios con los que trabajamos en la universidad, en la maestría, en posgrados, con adultos, con niños, con clases gigantes. A veces son pequeñas actividades como los tickets de salida, que es en un papelito antes de irte, me escribís antes de irte en qué te vas pensando, o una pregunta que te llevas de la clase. Son pequeños cambios en la práctica, súper chiquitos en términos del tiempo que te llevan, pero muy grandes en lo que generas en la cultura del aula. Te hago la última pregunta para saludarte y así terminamos con un aplauso, les propongo. ¿Qué te gustaría, qué recomendarías, qué idea que querés dejarnos como semilla para que pensemos en el verano? Bueno, primero descansen, que vamos a necesitar todas muchas energías para arrancar el año que viene, este año. Yo creo que algo, por lo menos lo que me autodeseo es disfruten el verano y el descanso aprendiendo también ustedes. Como busquen algo que les guste leer, que los entusiasme, que les reencienda la llamita por la cual todos elegimos la docencia, ¿no? Y
Me parece que darnos tiempo para nosotros ser buenos aprendices ayuda a que podamos llevar ese espíritu al aula y hasta nosotros ser más resilientes con las cosas que de veras son difíciles, pero que al mismo tiempo podemos estar como de ida, ¿no? En ese viaje de ida que nos lleva a querer seguir teniendo la chispita encendida. Así que sigamos leyendo. Muchas gracias por haber venido. Gracias. Si te gustó este video, te proponemos ver este y suscríbete a nuestro canal.